Bienvenidos una vez más a su rincón favorito de chismecito turco, aquí en asterisco, qué alegría tenerlos a todos por aquí, listos para desentrañar los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque el café turco está bien cargado y el chisme está que arde. ¿Recuerdan el título? Sí, hablamos de nuestro queridísimo Can Yaman y la supuesta llamada secreta a Demet Özdemir desde la mismísima Italia. Preciosa, dice el título. ¿Qué querrá decir? ¿Será verdad? Pues acompáñenme que vamos a investigarlo juntos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta telenovela de la vida real, les recuerdo que su apoyo es el motor de este canal. Así que si les gusta el contenido que les traigo, no se olviden de darle al botoncito rojo de suscribirse. Es gratis, rápido y me ayudan un montón a seguir trayéndoles todo este chismecito que tanto nos gusta. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Bien, como todos sabemos, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que nos ha tenido al borde del asiento durante años. Desde su explosiva química en Erkencikus, la serie que los catapultó al estrellato mundial, los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no han cesado. A pesar de que ambos han negado repetidamente cualquier relación sentimental más allá de la amistad y el profesionalismo, la esperanza de sus fans, los famosos Candem, nunca se ha apagado del todo. Pero, ¿de dónde surge este nuevo rumor de la llamada secreta? Bueno, la verdad es que la información es un tanto difusa y viene de diferentes fuentes en redes sociales y algunos portales de noticias turcos e italianos, que como bien sabemos, a veces pecan de sensacionalistas. Al parecer, alguien escuchó o mejor dicho, cree haber escuchado a Can Yaman hablando por teléfono en italiano durante su estancia en Italia, donde recordemos, ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo la serie Viola come il mare. Y lo más interesante o quizás lo más intrigante, es que la persona que supuestamente escuchó la conversación afirma haber oído a Can decir la palabra preciosa. Ahora, aquí es donde entra la especulación. ¿A quién se referiría Can con esa palabra tan cariñosa? Muchos Candem han saltado a la conclusión de que la destinataria de esa llamada secreta no podía ser otra que Demet Özdemir. La teoría se basa en la idea de que a pesar de que ambos han seguido caminos separados y han tenido otras relaciones, su conexión sigue siendo fuerte y quizás incluso romántica en secreto. Recordemos que Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022, un matrimonio que lamentablemente llegó a su fin apenas 8 meses después. Por su parte, Can también ha tenido otras relaciones, incluyendo su famoso compromiso con la periodista italiana Diletta Leotta, que terminó de manera bastante abrupta. Entonces la pregunta del millón es, ¿será posible que Can y Demet hayan retomado el contacto después de tanto tiempo? ¿Podría ser que esa llamada desde Italia fuera realmente para Demet y que la palabra preciosa fuera una muestra de afecto renovado? Analicemos un poco más la situación. Por un lado, es cierto que tanto Can como Demet han hablado en varias ocasiones sobre la gran amistad que les une. Han destacado la importancia del apoyo mutuo en sus carreras y la admiración que sienten el uno por el otro. Incluso después de Erkencikus, se les ha visto interactuando en redes sociales y asistiendo a eventos en común, aunque siempre manteniendo las distancias en público. Esta aparente amistad, o quizás algo más, es lo que ha mantenido viva la llama de la esperanza entre los fans. Han surgido fotos de eventos donde, aunque no se les ve juntos, su presencia en el mismo lugar y al mismo tiempo alimenta las teorías de un reencuentro secreto. Por otro lado, hay que ser realistas y reconocer que la información sobre esta supuesta llamada secreta es bastante vaga y no hay pruebas concretas que la respalden. Podría tratarse simplemente de un rumor infundado, alimentado por el deseo ferviente de los fans de verlos juntos de nuevo. Además, es importante recordar que Can Yaman es un hombre políglota que habla varios idiomas, incluyendo el italiano, y que podría haber estado hablando con cualquier persona, ya sea un amigo, un familiar o un colega de trabajo. La palabra preciosa es una expresión común en muchos idiomas romances y no necesariamente implica un sentimiento romántico. Podría incluso estar ensayando una línea para su serie Viola come il mare. La naturalidad con la que Can se desenvuelve en varios idiomas hace que identificar el destinatario de una palabra suelta sea prácticamente imposible. También es cierto que la prensa rosa turca e italiana a menudo exagera o inventa historias para generar controversia y aumentar las ventas. No sería la primera vez que vemos noticias falsas o rumores sin fundamento sobre la vida personal de los famosos.
Recordemos el revuelo que causó el supuesto romance entre Demet y su compañero de reparto en la serie Adm Farah en Gina Kurek. A pesar de la excelente química en pantalla, ambos negaron cualquier relación fuera del trabajo. Es común que se les relacione con sus compañeros de reparto, alimentando el morbo de los espectadores. La relación de Can Yaman con la prensa también es un tema aparte. Su carácter a veces explosivo y su franqueza han generado titulares polémicos en el pasado. Su compromiso fallido con Diletta Leotta también fue pasto de los medios, que siguieron cada detalle de la relación y la posterior ruptura. Esta experiencia lo ha vuelto más cauteloso con respecto a su vida privada, lo que dificulta aún más la confirmación o desmentido de rumores como el de la llamada secreta. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, la verdad es que no podemos afirmar ni negar categóricamente que Can Yaman haya llamado a Demet Özdemir desde Italia y le haya dicho preciosa. La información es demasiado escasa y poco fiable como para sacar conclusiones definitivas. Sería irresponsable dar por sentado algo basándonos en un rumor vago. Es crucial analizar la información con ojo crítico y no dejarnos llevar por la emoción o el deseo de que una fantasía se haga realidad. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Can y Demet sigue generando una gran expectación y fascinación entre sus fans. La química que demostraron en Erkencikus fue innegable y ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores. Y a pesar de que ambos han seguido caminos separados, la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla, sigue viva. Esa magia que compartieron en Erkencikus es algo difícil de replicar, y es comprensible que sus fans anhelen verlos juntos nuevamente. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo, consolidando a Can y Demet como estrellas internacionales. Quizás algún día tengamos la confirmación de esta historia o por el contrario, se desmienta por completo. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus carreras individuales y esperando con ansias el momento en que quizás sus caminos se crucen de nuevo. El tiempo dirá si este rumor se convierte en realidad o si simplemente quedará como una fantasía más de los fans. Lo importante es respetar la vida privada de ambos artistas y no presionarlos con expectativas infundadas. Y hablando de sus carreras, recordemos que Demet está imparable con nuevos proyectos televisivos y cinematográficos. Su talento y carisma la han convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su participación en la serie Adm Farah la consolidó como una actriz versátil capaz de interpretar roles dramáticos y complejos. Además, su incursión en el cine ha sido bien recibida por la crítica y el público. Demet ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria del entretenimiento turco. Por su parte, Can también está triunfando en Italia con Viola come il mare y otros proyectos internacionales. Su dedicación y esfuerzo lo han convertido en un verdadero embajador del talento turco en el mundo. Can ha sabido reinventarse y expandir su carrera más allá de Turquía, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. Su participación en proyectos internacionales le ha valido el reconocimiento y el respeto de la industria cinematográfica. La reciente participación de Can en la serie El Turco para Disney también es un hito importante en su carrera. Esta producción ambiciosa y de alto presupuesto le ha permitido mostrar sus habilidades como actor en un contexto internacional. Su compromiso con este proyecto demuestra su ambición y su deseo de seguir creciendo como artista. Además de sus proyectos profesionales, tanto Can como Demet han estado involucrados en diversas causas sociales. Demet ha participado en campañas de concienciación sobre el cáncer de mama y la importancia de la educación para las niñas. Can, por su parte, ha trabajado con organizaciones benéficas que apoyan a niños necesitados y promueven la igualdad de oportunidades. Su compromiso con estas causas demuestra su lado más humano y su deseo de utilizar su plataforma para hacer el bien en el mundo. Así que, mis queridos corazones latientes, eso es todo por hoy. Hemos analizado el rumor de la llamada secreta de Can Yaman a Demet Özdemir desde Italia, hemos sopesado las diferentes teorías y hemos llegado a la conclusión de que, por ahora, la información es demasiado vaga como para sacar conclusiones definitivas. Pero como siempre seguiremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda en el mundo del espectáculo turco. No duden en dejarnos sus comentarios si tienen alguna información adicional o alguna teoría que quieran compartir. Este es un espacio para el debate y la especulación, siempre y cuando se haga con respeto y sin caer en la difamación o la desinformación. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje de chismes y salseo.
Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan entretenido tanto como yo. Recuerden que lo más importante es disfrutar de las series y películas de nuestros actores favoritos y no dejarnos consumir por los rumores y las especulaciones. Al final, lo que importa es el talento y el trabajo duro que demuestran en cada uno de sus proyectos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kanyaman llamó a Demet Özdemir? ¿Piensan que podría haber algo más que amistad entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Compartan sus pensamientos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Y antes de despedirme les recuerdo que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por todo su cariño y apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y salseo turco. Un beso enorme. Ciao, bellos.